Y si me hace el favor, yo les voy a pedir que nos pongamos de pies y vamos a buscar la palabra en nuestras Biblias. Vamos a estar buscando y compartiendo en el libro de Romanos. Let's turn to the book of Romans, Vamos a buscar el capítulo 8, versículo 14. chapter 8, verse 14. El libro de Romanos, capítulo 8, versículo 14. Cuando lo tengamos, nos ponemos de pies para entonces dar paso a la lectura de la palabra. Amén. Turn to the book of Romans, chapter 8, verse 14, and when we're there, please stand up so we can share the word of God. Gloria a Dios. Antes de darle lectura a la palabra, es que no se me olvide, queremos saludar a todos los que están sintonizando la emisora radial, Casa Porterhouse, y también queremos saludar a todo aquel que se conecta a través del canal de YouTube. Muchas bendiciones, Dios los bendiga y esperemos que también se disfruten de este mensaje. Así que damos paso a la palabra. Romanos capítulo 8, versículo 14. La palabra se lee en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Leemos nuevamente, versículo 14. Porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Gloria a Dios. Señor, te damos gracias por esta mañana. Te pedimos que seas tú hablando a nuestros corazones, Señor, que nuestras mentes concuerden con tu mente, Señor, que podamos conectarnos contigo, Padre, y podamos entender este mensaje, Señor, comprendiendo que solo lo traes para edificarnos a cada uno de nosotros, Padre. Te pido que seas tú hablando y que no sea yo, Padre. Ayúdame a exponer este mensaje con denuedo, Padre, y de una manera explícita, Señor Jesús. Amén. Se puede sentar. Gloria a Dios. We ready? Ready over here. Gloria a Dios. Cuando leemos el capítulo 8, el versículo 14 de Romanos, podemos ver que dice: porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. And so the Bible says, for all those led by God's Spirit are God's children. Y lo que me llama la atención de este versículo a primera instancia, So the first thing that pops up in my head es que dice que los que son guiados por el Espíritu, estos son hijos. Lo que me hace pensar que hay unos que son hijos, pero hay unos que entonces no serían hijos. It leads me to think that if we're led by God's Spirit, and we are God's sons, so that means there are God's spirits are if we are led by God's spirits, we are God's sons. But there are people that are not the same. Cuando leemos el versículo rápido podemos denotar que está haciendo una diferencia entre uno y otro. Dice, el que es guiado por el Espíritu de Dios, este hijo de Dios. Pero eso trae una pregunta con sí, en donde personalmente yo digo, ¿y entonces qué hay de aquellos otros que no son guiados por el Espíritu de Dios? Y a eso vamos a ir entrando poco a poco. Yo quiero compartir con ustedes, antes de entrar y profundizar en el tema, lo que significa hijo o lo que significa hija. So we're going into what it means to be children of God, to mean a son of God or a daughter of God. Cuando buscamos el significado de lo que es hijo o hija, podemos encontrar entre sus sinónimos la palabra descendiente. So when looking into the root of it, about finding out what it means to be a son or daughter of God, we look into what it means to be a descendant. Y sabemos que cuando somos descendientes, cuando somos hijos, por lo general, cada hijo o cada descendiente siempre sostiene una relación con su padre y con su madre, sino con uno de los dos. Every descendant has a bond that they share with their parents, their father or their mother. Desafortunadamente hay casos en donde descendientes o hijos no sostienen esa relación, pero esto es dado a diferentes razones. Desafortunadamente existen hijos, existen descendientes que no sostienen tal relación.
Unfortunately, there are descendants, there are sons that don't have They don't keep that relation that relationship with mom or dad, with their right? parents. Pero pueden existir diferentes razones por eso. There can be different reasons for that. Una de estas razones podría ser porque este descendiente fue abandonado. One case could be because they were abandoned by their parents. Para que un descendiente o un hijo sea abandonado, tenemos que entender que hay una falta de amor de parte del padre. To understand that concept, we have to come to the realization that there was a lack of love in that relationship, Hay una falta de compromiso, a lack of compromise, hay una falta de lealtad. a lack of loyalty. Y por esta razón entonces este padre And for that reason, this father abandona a su hijo. abandons his kids. Otra de las razones que pudiéramos mencionar pudiera ser la muerte. Another reason for the abandonment of the children could be death. Y cuando la muerte viene a nuestras vidas, entonces abre espacio a una ausencia. Este padre es ausente. And when death comes knocking, it leaves a gap in the relationship. Pero lo precioso de ser cristiano es que nosotros entendemos But the beautiful thing about being a Christian is that we understand que nosotros tenemos un padre that we have a father que nunca nos abandonaría, that never abandons us. que lo más que le sobra es amor, lo más que tiene por nosotros es amor, That the best thing that he has for us is his love for us, compromiso, his compromise for lealtad, us, his loyalty to us, fidelidad, his faithfulness, y que es un padre que no está muerto. and that he is not dead. Y por esta razón no está ausente. And for that very reason, he is not absent. Así que yo quisiera recordarle a cada uno de ustedes, incluyéndome, So he wishes to make us remember, all of us. que si han venido situaciones y vivencias a nuestra vida So if there comes any circumstances in our lives que nos han hecho creer en ocasiones que somos huérfanos, that lead us to believe that we are orphans, te recuerdo que tienes un padre que te ama I want to make you remember that we have a father that loves us. y en base a ese amor And through that love, nunca te abandonaría. he will never abandon us. Ahora, en ocasiones somos los hijos Now, there are occasions it is us children of quienes descuidamos esa relación that we abandon that love. y descuidamos esa relación intencionalmente. And not only do we abandon, but we do it intentionally. Y entonces es aquí cuando empezamos a alejarnos. And this is where we begin to separate ourselves. Y nos alejamos porque nos rehusamos a aceptar. Nos alejamos We separate ourselves porque nos rehusamos, no queremos aceptar because we don't want to accept la corrección que nuestro Padre tiene para con nosotros. the discipline and the correction that God has for us. Yo no sé si usted está entendiendo, pero lo que le quiero decir es que en muchas ocasiones nosotros como hijos somos los que nos alejamos y descuidamos este vínculo que tenemos con nuestro Padre, simple y sencillamente porque nos rehusamos a querer aceptar la corrección que nuestro Padre tiene para con cada uno de nosotros. I don't know if you guys realize, but it is usually, most of the time, oftentimes, and not all the times, us children of God that we separate ourselves from God because we don't want to be disciplined. We don't like being disciplined by God Himself. Así que alguna similitud con esto es mera coincidencia, como dice el pastor Israel. Y lo triste de todo es que en ocasiones, sabiendo que la corrección es para bien, The sad part about this is that the discipline is for the good of us, y nosotros sabemos que es para bien, and we know and recognize that it's for our good. mas sin embargo And on top of that, escapamos, we choose to go away. decidimos de correr, We decide to run away. decidimos de irnos lejos de su presencia. We choose to leave Him far away from His presence. Y es triste sabiendo que su corrección no viene para un mal, sino para un bien, pero aún así nosotros decidimos escapar de su presencia. So knowing all that, knowing that His discipline is only good for us, we choose to run away from it, not accept it.
De esta manera, así es como empezamos a comprometer de una manera negativa nuestro vínculo con el Padre. It is because of this that we begin to compromise our relationship with God In a negative way. in a negative way. Nosotros llevamos una relación paternofiliar con nuestro Padre, pero cuando nosotros empezamos a actuar de esta manera, en donde empezamos a correr, en donde empezamos a huir y en donde empezamos a escaparnos de su presencia, you don't have to say this because I'm just going over. Por el hecho de que queremos rehusarnos a la corrección que Él tiene para con nosotros, entonces de esta manera es que vamos a empezar a comprometer, en una manera negativa, empiezas a comprometer tu relación paterno-filial con el Padre. Amén. Amen. Quiere decir que parte de Él, por parte del Señor Jesucristo, por parte de nuestro Padre, nosotros no seríamos huérfanos, nunca. On God's part, we will never be orphans. We will never be abandoned by His love and by His faithfulness. Pero hay ocasiones en las que nos sentimos huérfanos, But there are situations where we do still feel like orphans. y ha sido porque hemos puesto, nosotros mismos nos hemos puesto en esa posición. And it's because of ourselves that we put ourselves in those situations. Si nos hacemos la pregunta, ¿cuántos de los que estamos aquí han llegado un momento de nuestras vidas que nos sentimos abandonados, que nos sentimos huérfanos? And there comes a point in our lives where we feel like we've been abandoned or we're all alone. And I know a lot of you feel this way before. Pero déjeme decirle algo, si nos hemos sentido así, no ha sido porque Dios te ha abandonado, no ha sido porque el Padre te ha abandonado, ha sido porque nosotros hemos abandonado nuestra relación con el Padre. And it is not because of God, it is because of ourselves, because we have led ourselves to stray away from God's presence. La palabra del Señor dice en la Biblia que Jehová estará con nosotros si vosotros estuviereis con Él, y si le buscareis será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, Él también os dejará. Esto se encuentra en Segundas de Crónicas, Second Chronicles, capítulo 15, versículo 2. chapter 15, verse 2. Dice que Jehová estará con vosotros si vosotros estuvieras con Él. Y dice, y si le buscareis, será hallado de vosotros. Mas si le dejareis, entonces Él también os dejará. Traemos este versículo al mensaje para que podamos ver de una manera abstracta por la Biblia cómo se cumple la palabra del Señor y lo que estamos hablando. De que en ocasiones nosotros nos aislamos y nosotros ponemos nuestra situación en una situación huérfana, simple y sencillamente porque nosotros nos alejamos. Y dice, y si le dejareis, entonces Él también te dejará. Amén. If we leave Him, then He will also. I'm sorry. What was that again? We never go away from us. We are the one who goes away from Him, and that's why we go to Second Chronicles chapter 15. That's what it says. It says He will never leave us. But if you leave Him, then He also will leave you. That's what He says. And it's in the Bible. It's in everybody's Bible. So I'm pretty sure your Bible says the same. So if you want to read your Bible, I guarantee you that it says the same thing. And if we go to Jeremiah, si vamos a Jeremías, en el capítulo 29, versículo 13, dice, y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Y aquí aquí es donde se encuentra un punto muy importante. Porque lo que sucede en ocasiones es que nosotros queremos buscar al Señor, pero lo queremos buscar de una manera que nos convenga a nosotros. And there are times in our lives where we want to seek God, but we want to do so in our own terms. Y el Señor dice en su palabra muy claro que si me buscan me hallas. But the Bible says it very clear that if you look for me, You will find me. you will find me. Porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Pero si empezamos a buscar al Señor Jesucristo a media, entonces es aquí en donde empezamos a fallar con este pensamiento, pensando que porque venimos los domingos o los viernes a la iglesia ya cumplimos con los requisitos para ser hijo. But there's a fault in the way of our thinking, just by thinking that if we go to church on Sundays, one time a week, then we will find God. And that's when we compromise our relation with Him
thinking that way, thinking that we are son of God, child of our Lord, but we are actually looking or seeking God in a halfway. So, cuando nosotros empezamos a entender esto, podemos profundizar de una manera diferente con el Señor. Podemos buscar la guianza del Señor, conociendo, entendiendo que al Señor hay que buscarlo de una manera desmedida, de una manera completa, que el Señor no se busca a media. So when we begin to realize and understand that we look at the Lord half-heartedly, then that's when we can come to terms and realize that we have to look for God wholeheartedly, more than just going to church one time a week. Quiere decir que basado a lo que el versículo dice en Romanos capítulo 8 versículo 14, no todos somos hijos. So it points us back to Romans 8 verse 14, that if you're not led by God's Spirit, then we're not children of God. Y lo que sucede es que hoy en día se piensa que todos somos hijos. Hay personas que piensan que todos somos hijos de Dios. There are people that think that they're children of God, but the truth of the fact is that it's not that way. Tú le preguntas a una persona si asiste a la iglesia y te dicen, no, yo no voy a la iglesia, pero yo soy hijo de Dios. There are people out there that you ask them if they go to church, or and they'll say, no, I don't, but I still am a child of God. El borracho te dice que es hijo de Dios. An alcoholic, a drunk person can tell you that they're a child of God. El adúltero te dice que es hijo de Dios. An adulteress can tell you that they're a child of God. El que abusa de su mujer en la casa te dice que es hijo de Dios. An abuser at home can tell you that they're a child of God. Y déjeme decirle que no son hijos de Dios. And let me tell you, they are not children of God. Porque no quieren meterse en la justicia de Dios. Because they don't want to deal with the justice that comes with God. Y cuando hablamos de justicia de Dios, hablamos de la palabra del Señor. And when we're talking about the justice of God, we're talking about the Word of God. Y cuando hablamos de la palabra de Dios, hablamos de la corrección de Dios. And when we talk about the Word of God, we're talking about the discipline of God. Así que si usted es un bochinchero, no es hijo de Dios. So if you are one of those if you're in one of those shenanigans. habits, you're not a child of God. Si tú eres un murmurador, tampoco eres un hijo de Dios, porque la palabra de Dios es explícita y eso lo condena, y él claramente dice que eso no está bien, y él te está tratando de corregir para que no lo hagas. Pero si aún así tenemos el hábito de hacer este tipo de cosas, entonces estamos jugando con nuestro vínculo paterno-filial con el Señor. You can't be lukewarm. Amén. Por más que prediques, por más que brinques, por más que salte, por más que cante, no vas a ser hijo de Dios si no estás completo. As long you can do all the things, you can sing, you can dance and whatnot, but if you don't have that relationship with God, you're not a child of God. Porque los hijos de Dios se dejan guiar. Because the children of God are led. Se dejan guiar ¿por quién? Por el Espíritu de Dios. Are led by the Holy Spirit. Y el Espíritu de Dios no conduce a nada de eso. And if you're led by the Holy Spirit and by God, then you don't do any of those things. Amén. ¿Cuántos dicen amén? Amen. Si alguien no se somete a lo que Dios dice, entonces eres creación y no hijo. Vuelvo y repito. Si alguien no se somete a lo que Dios dice, y cuando buscamos la palabra someterse, la definición de sometimiento es rendición. Si alguien no se rinde a lo que el Señor te está diciendo, a lo que Dios te está diciendo, entonces eres creación. If one does not submit, if one does not surrender to God's will, then they're not a new creation. They're still stuck in the past. Eres creación, pero no eres hijo. You are a creation, but you're not a child of God. Yo quiero llevarlo a la Biblia en Éxodos. Todos conocemos esta historia, pero si vamos a Éxodos capítulo 3. Exodus chapter 2. Return to Exodus chapter 2. Éxodos capítulo 3, versículo 10. Chapter 3, verse 10. Para probarles por la palabra, por la Biblia, cómo es que nosotros mismos nos destituimos del vínculo paterno-filial, de ese vínculo que tenemos con nuestro Padre. Éxodo capítulo 3 versículo 10 dice lo siguiente, dice:
ven, por tanto ahora, y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo, los hijos de Israel. Y si vemos aquí, esta historia la conocemos, el Señor envía a Moisés a Faraón para que saque a su pueblo de Egipto, lo libera, en medio de esa liberación los protege, los cuida, los alimenta. So the verse, Exodus chapter 3 verse 10 says, "Now go, for I am sending you to Pharaoh. You must lead my people Israel out of Egypt." And we're all familiar with the story of Exodus, how God delivered the people from Egypt. Les proveyó con alimento, He provided them with les proveyó con agua. with water. Él fue el que abrió el mar en dos para que pasaran en seco. He opened the seas up so that they could. Él peleó por ellos. He fought for them. Mas sin embargo, si nos vamos a Éxodo 32, If we turn to Exodus 32, versículo 7, verse 7, la palabra ahora dice: entonces Jehová dijo a Moisés, esto fue luego cuando Moisés subió para buscar las tablas de la ley, dice: entonces Jehová dijo a Moisés, anda, desciende, porque tu pueblo que sacaste de la tierra de Egipto se ha corrompido. Podemos ver aquí como en el capítulo 3 él dice, mi pueblo. And when he's talking about my people, he's talking about his child. You know, él está dando una connotación de sus hijos. Por eso es que está diciendo, te enviaré en pos al faraón para que saques a mi pueblo de Egipto. Y porque los trata de mí, de hijo, les provee, los alimenta, los protege. Mas sin embargo, cuando se corrompen, en el capítulo 32, entonces él dice, baja, porque tu pueblo se ha corrompido. Ya no lo puede tratar de mí, ya no lo puede tratar de mí, porque entonces serían sus hijos y los tendría que tratar como tal. Mas sin embargo, al haberse corrompido, al haberse envenenado, contaminado, ya no pertenecen. So That's a lot. Yeah, that is a lot. He's talking about in Exodus about God's people who pretty much they were corrupted, and so that's why God told Moses to go back down to deal with his people. I'm trying to do compare these two chapters. In chapter 3, at the beginning of the book, he says, I'm going to send you so you can get my people out of Egypt, right? But then in chapter 32, that's when Moses went to heaven to get las tablas de la ley. I don't know how to Ten say Commandments. that. Yes. He said, you have to go down because your people, now it's not my people. In the chapter 3, it was my people. I want you to get my people out of Egypt. But now it's not my people. Why? Porque se corrompieron. Because they're contaminate themselves. So because they contaminate themselves, now God cannot call them child, my people. So that's one thing that we need to know, that when we become contaminated with other things that we know that is not right, then we're not son of God no more. We are creation, but we're not son because we don't want to be guided by the Spirit of God. Amén. Amén. Dice que mi pueblo habla de lo que ya les decía, de hijos que se dejan regir. Mas sin embargo, cuando dice tu pueblo es porque no están en el renglón de hijos. Por tanto, no puede llamarlos hijos. En la palabra en San Juan, capítulo 1, dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad de ser hijos. I want you to go with me to San Juan, capítulo 1, versículo 12. Book of John, chapter 1, verse 1. Or what verse? 12. Verse 12. Okay, this is going to get interesting now, so I need you to keep up with me. Gloria a Dios. El versículo 12 del capítulo 1 del libro de San Juan dice, mas a todos los que le recibieron, a los que creen en su nombre, les dio potestad
de ser hechos hijos de Dios. So this is where it all ties together. John, the book of John, chapter 1, verse 12. It says, "But to all who believed him and accepted him, he gave the right to become children of God." Amén. Y entre los pasos sabemos que Dios nos crea. Todos somos creación. And in the steps, we're all like children. I mean, we're all creation. Todos somos creación de Dios. We're all creation of Nos God. creó a su imagen y a su semejanza. He created us in his image. Pero para pertenecer a los hijos hay que recibirlo. But to belong to him, to be a child of him, to call yourself a child of God, you have to accept him. You have to receive him, yes. Por eso es que dice en el versículo, mas a todos los que le recibieron. And that's why in the Bible it says, all who receive them. Cuando nosotros buscamos el significado de recibieron, When we look at the significance of receiving, el sinónimo es aceptar. the synonym is accepting. Cuando nosotros buscamos el significado de creen, When we look up the definition of believing, el significado viene siendo encomendar. can you say that again? Encomendar. Commending. Encomendar es cuando tú das tu ser a Él. Is when you're surrendering yourself to him. Cuando aceptas a Cristo, cuando encomiendas tu vida y tu camino a Él. When you surrender your will to his will. Así que la palabra está diciendo que a todos los que a Él le recibieron, a todos los que a Él le aceptaron, a los que creen en su nombre, a aquellos que encomendaron su vida cuando aceptaron al Cristo, So to all those that received and accepted him, accepted God, a los que creen, to the believers, a los que encomendaron, a los que aceptaron a Cristo, a los que encomendaron a Cristo, to all those who accepted Ujú. God. Esto Él les dio potestad, a los que creen en su nombre les dio potestad. Cuando buscamos el significado de potestad, encontramos que viene a ser derecho. So ahora Él te dio el derecho, He gave you authority, Él te dio el derecho, el right, el derecho de ser hijo. the right to be his child. Así que su palabra está diciendo que a todos los que le recibieron, lo cual significa aceptaron, a todos los que en Él creyeron en su nombre, que significa a todos los que se encomendaron a su nombre, a eso les dio potestad, lo que significa les dio el derecho de ser hechos. So to all the creations that believed in his name and believed in God and Jesus Christ, God gave the right to be called his children. To become, de ser hechos, so no eras. So the right to be his child, so they weren't. Y porque les dio el derecho de ser hechos, cuando buscamos el significado de hechos, lo que nos da, uno de los significados que nos da es participar. So les dio el derecho de ser participante. So God gave his creation the opportunity, the right to participate. Y cuando decimos hecho, la palabra de ser hechos, esa palabra hecho significa participar. When we think about the word hecho, which is act, we think of having the right. The right to participate. Participate, yeah. Y cuando uno se convierte a Cristo, esto lo que quiere decir que cuando te conviertes a Cristo y lo aceptas, entonces Él te da la potestad, Él te da el derecho de ser un participante. So when you come and accept Jesus Christ as your Savior, then you have the right to participate. Como un participante, exacto, te da el derecho de participar. Pero el hecho de haber levantado nuestras manos o haber pasado al frente una mañana, una tarde o una noche, no quiere decir que eres hijo de Dios. Just because you did it one day or one night doesn't mean that you are hijo de Dios. a child of God. Eras creación, You were creation. ahora eres participante, Now you're a participant. pero no se termina ahí. But it doesn't end there. Ahora tenemos que ser hechos hijos de Dios.
Now we have to act it out as children of God. Y para ser hijos de Dios, And to be a child of God, dice la palabra the word says que tenemos que ser guiados por el Espíritu de Dios. that we have to be led by the Holy Y Spirit. para ser guiados por el Espíritu de Dios, And to be led by the Holy Spirit, tenemos que aceptar la corrección de Dios. we have to accept the discipline of God. Gloria a Dios. ¿Me siguen? Do you guys follow me? Primera de Corintios capítulo 9 versículo 24. 1 Corinthians chapter 9 9, versículo 24. verse 24. En esta ocasión Pablo está diciendo, In this occasion, Paul is saying, ¿no sabéis que los que corren en el estadio, todos a la verdad corren, pero uno solo se lleva el premio? it says, don't you realize that in a race everyone runs, excuse me guys, but only one person gets the prize? Corred de tal manera que lo obtengáis. So run to win. Lo que quiere decir es lo siguiente, que si uno solo se lleva el premio, So what it says is, so if only one person gets the prize, nos preguntamos ahora qué eran los otros. we ask ourselves, what about the other people? Eran participantes. They were participants. No sé si se acuerdan en el Field Day I don't know if you guys remember in field days, que cuando usted no se llevaba el premio le daban la de participación. when you didn't get the prize, you get a participation badge. Así que usted no ganó el premio, usted fue participante. You didn't get the prize, but you were a participant. Y eso es lo que está queriendo decir Pablo. Yo no sé si ustedes conocen que muchos corren en el estadio, pero solo el que gana la competencia es el que se lleva el premio. Así que corra para que se lo gane. So that is what Paul is saying. If, don't be just a participant. Run and to get the prize. Exacto. So él está motivando al pueblo no para que sea solo un participante, pero sino para que aplique por medio de la corrección lo que Dios quiere hacer contigo para que entonces te convierta en su hijo. So he's encouraging his people, the creations, to not just be participants, but to run towards God, to Christ, to win the prize. Hay que entender que Dios sí nos crea a todos nosotros, pero no quiere decir que porque Él nos creó éramos sus hijos. It is important to know that God created us all, but it takes more to be called a child of God. Yo estoy seguro que en mi caso en personal, I'm sure that in my case personally, cuando yo andaba en la calle when I was in the streets haciendo poca vergüenza, doing God knows what, yo no era hijo de Dios. I was not a child of God. Yo era creación de Dios, I was His creation, mas sin embargo no era hijo de Dios. but I was not worthy to be called His child yet. Y en momentos tan siquiera participante de Dios. And not even, he couldn't even call himself His participant. Llega un momento a mi vida en donde me hago participante de Dios. There came a time where he was a participant of God. Y de ahí en adelante, From there on, Dios empieza a trabajar con mi vida para que yo pueda convertirme en uno de sus hijos. God worked throughout his life so that he can be called a child of God. Y a veces nos preguntamos, ¿cómo yo sé que yo soy un hijo de Dios y no un participante? Oftentimes we ask ourselves, then how do I know I'm a child of God and not just a participant? En el mismo capítulo 8 de Romanos, In the same chapter in Romans, capítulo 8 en el versículo 16, chapter 8, verse 16, dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu it says the Holy Spirit gives testimony to ourselves de que somos hijos de Dios. that we are children of God. Así que nuestra conciencia nos dicta, el Espíritu nos dicta a nosotros cuando estamos haciendo las cosas de acuerdo a cómo se deben de hacer para poder ser llamados hijos de Dios. The Spirit tells us if we're acting the right way to be called children of God. Conociendo que al Señor no se le escapa una. So in other words, Dios conoce tu corazón, Dios escudriña tu corazón y tus intenciones. God knows your heart. There is no escape. There is no excuses. En una porción de la Biblia, Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos lo siguiente. Esto se encuentra en Juan capítulo 8.
You can find this in John chapter 8. Jesús le dijo a los escribas y a los fariseos lo siguiente. And he wrote towards the Pharisees the following. Él le dijo en el versículo 44 de este capítulo 8 de Juan, él le dijo: vosotros sois de vuestro padre, el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Porque les estaba preguntando de quién ustedes son hijos. Ellos le decían: nosotros somos hijos de Abraham. Mas él les decía: no, ustedes si fuesen hijos de Abraham harían las cosas que hacía Abraham. Mas sin embargo le dijo: ustedes lo que son, ustedes son de vuestro padre el diablo, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. El versículo 44. And John chapter 8 verse 44 says the following: for you are the children of your father, the devil, and you love to do the evil things he does. He was a murderer from the beginning. He has always hated the truth because there is no truth in him. When he lies, it is consistent with his character, for he is a liar and the father of lies. Y en el versículo 46 dice lo siguiente: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no las oís vosotros, porque no sois de Dios. And the verse 46 says the following: which of you can truthfully accuse me of sin? And since I am telling you the truth, why don't you believe me? Ese es el 46. Amén. Así que podemos hacer contraste entre estos dos versículos y podemos darnos cuenta que existen personas así como estos fariseos y estos escribas que aún creyendo que ellos eran hijos de Dios, el mismo Jesucristo les tiene que decir: ustedes no lo son, ustedes lo que son, ustedes son hijos de vuestro padre el diablo. Y los deseos de él es lo que ustedes quieren hacer. Y cuando esos deseos están encarnados en nosotros, entonces no somos hijos de Dios. La palabra dice muy claro que entonces si usted está pensando en llevar a cabo los deseos que te pone el diablo en tu mente y usted los quiere llevar a cabo, entonces usted es hijo del diablo. So this is an example of like where there are people out there who believe that they are in the right but do things that are wrong, and they're not being led by the Spirit of God. And sometimes, you know, the devil is going to strike against you and he's going to put some stuff in your mind so you can start playing with it a little bit in your mind, mentally speaking. But it's with one purpose. He wants you to commit that he's putting in your mind. When you start playing with it, and not only playing in your mind mentally, but then physically you put it in action, then the Bible says right here that in chapter 8, verse 44, and John is telling you that if you are doing those things, if you're wishing, ¿cómo es que dice lo último en inglés? It says, y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Because he has always hated the truth because there is no truth in him. No, antes dice: vosotros sois de vuestro padre el diablo y los deseos de vuestro padre queréis hacer. For you are the children of your father the devil, and you love to do the evil things he does. So there you go. See, so this is what I'm trying to contrast. And then in verse 46 dice: el que es de Dios, las palabras de Dios oye. Por esto no lo oís vosotros, porque no sois de Dios. 47. So, and verse 47 says, anyone who belongs to God listens gladly to the words of God, but you don't listen because you don't belong to God. So are we clear in this? So hay maneras que nosotros podemos sacar, nosotros mismos podemos ponernos en una posición en donde no pertenezcamos a la familia del Señor. Amén. No pienses que todo acabó cuando usted pasó al frente ese día y levantó la mano. Ese día sí te convertiste en un participante, pero después de ese día hay que seguir trabajando para entonces poder ser llamado hijo. Don't just settle for being participant, but go for the long run and be encouraged by what Paul said. Go and run for the prize and be called a child of God. Y te lo voy a probar por la Biblia. En San Juan 3:16. Everybody knows this. San Juan 3:16. John 3:16. De tal manera amó Dios al mundo que entregó a su único hijo
para que todo aquel que en él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. And the verse says, "For God loved the world so much that he gave his one and only Son, so that everyone who believes in him will not perish but have eternal life." Amén. Amen. Mas sin embargo, cuando nos vamos al Apocalipsis 3:16, dice, te prefiero frío o caliente porque a los tibios los vomitaré. Revelations 3:16 says, ¿que puedo repetirlo para yo? Te prefiero frío o caliente porque a los tibios los vomitaré de mi boca. I prefer you either hot or cold, because if you're lukewarm, then I will throw you away. So podemos ver como en San Juan 3:16 él dice, de tal manera yo entrego a mi hijo para que todo aquel que en él cree no se pierda. So ya una vez creemos en él, venimos donde él, como decíamos anteriormente, ya tú creíste, ahora tú tienes la potestad de ser hecho hijo de él. Más sin embargo, una vez ya te conviertes en participante, tenemos que entonces mantenernos calientes y no frío y no tibio, porque entonces seremos vomitados de su boca. So once we become a participant, we have to let ourselves be hot and not cold or even lukewarm, because then he will throw us. We be thrown away, like in Revelation. Así que hay que mantener el fuego que la hermana estaba diciendo. We have to maintain that fire that our sister was telling us earlier. Amén. Esto quiere decir que de participante hay que entonces convertirnos en hijo. So we have to turn ourselves from being a participant to a child of God. Y hermanos, esto hay que aclararlo. Estos mensajes, la gente tiene miedo de predicar estos mensajes. Porque la iglesia se les va a vaciar, porque los hermanos creen que es un mensaje muy fuerte y entonces se le van de la iglesia. Pero hermano, mira, el problema es que si te convertiste, mas tú no estás siendo guiado por el Espíritu de Dios, la verdad es que entonces somos muchos participantes y creyendo que somos hijos. These are the sermons or the messages that are not very pleasing to hear, but they are good for us to hear, to keep us informed and whatnot, so that we can live our lives according to God's word. Así que si somos convertidos, si nos convertimos a Cristo, nosotros entonces tenemos que ser guiados por el Espíritu de Él para no ser simplemente un participante. En Mateo 24:22 la palabra dice, y si aquellos días no fuesen acortados, nadie sería salvo. Dice su palabra, que si aquellos días no fuesen acortados, nadie, y si nadie sería salvo, eso lo que nos quiere decir es que todos éramos participantes. Mateo 24:22. Matthew chapter 24:22. Chapter 24, verse 22 says, "In fact, unless the time of calamity is shortened, not a single person will survive, but it will be shortened for the sake of hasta God." ahí. So quiere decir que si ni una persona fuese salva, no había ni un hijo. So what that says is that if not even one person was saved, that means there was not even one child of God. So estamos los hijos, So we're either God's children, y están los que son creación, and there's just the people that are creation, y están los que son participantes. and then there's the participants. ¿En dónde estamos nosotros? Where are we at? Quiere decir que meditando en esto, cada cual sabe qué tenemos que hacer. Si un día como hoy usted se encuentra en el renglón de creación, es un buen día entonces para que se convierta en hijo. So after having done a self-reflection, then you know what we need to do. Mira, hermano, el mejor momento de Jesús, cuando él estaba en su pico, como pudiéramos decir en inglés, en el mejor momento de Jesús, él nunca aflojó el mensaje. En el mejor momento del Señor, cuando mejor y más seguidores tenían, como dicen por ahí, los followers, cuando más likes, cuando más views y todo eso, el Señor Jesús tenía, no aflojó el mensaje. One of the best things about God is that He never misses the message. The message is always on point. Él dijo al contrario lo siguiente, él dijo, el que quiera venir en pos de mí, niéguese a sí mismo, tome su cruz, coja su cruz y sígame. And Jesus said that if you want to follow me, take up the cross and deny yourself. Y él dice esto porque él dice, ¿sabes qué? Aquí hay miles, pero lo que veo aquí son muchos participantes. He's saying that there's a lot of participants out in there.
Y la Biblia dice que eran muchísimos que se sentaron a escuchar al Señor predicar. Mas sin embargo él dice, aquí yo tengo que dejar algo claro. Esto no es de venir aquí a ser participante, esto es de venir aquí a ser hijo. Por eso les dijo, el que quiera venir en pos de mí, entonces niéguese a sí mismo y coja su cruz y sígame. Esto no es de participante. Eso fue Jesús. Eso no fui yo, eso fue Jesús. Si a alguien aquí le molesta que yo diga eso, a mí no me molesta, porque si a Jesús, con Jesús se molestaron, se pararon y se fueron, a mí no me molesta que se paren y se vayan tampoco. The Bible says there's a lot of people in the world that are participants, but Jesus clearly states that this is not about being just a participant. It's about going after the prize and being a child of God. Y si quieres pasar a ser hijo, entonces tienes que coger la cruz y tienes que negarte a ti mismo. So, in other words, pick up the cross and deny yourself and follow Jesus. Romanos 8:14, el versículo que estamos usando para el mensaje, dice, porque todos los que son guiados por el Espíritu de Dios, estos son hijos de Dios. Back to Romans chapter 8, verse 14. ¿Qué significa ser guiado? Guiado, cuando buscamos la palabra en hebreo de guiado, es agot, que significa conducir. Así que dice que porque todos los que son conducidos por el Espíritu de Dios, aquellos que se dejan conducir por el Espíritu de Dios, son llamados hijos de Dios. So those who are choose to be and accept to be led by the Holy Spirit are God's children. ¿Y qué significa guiado? Guiado significa en hebreo agot. God is what it signifies to be led by the Spirit. ¿Qué significa conducir? It means to Conduce. to conduct. Así que la palabra te está diciendo que aquellos que son conducidos, So what the Bible is saying is for those that are being led, are being conduced conduced por by el Espíritu, by the Holy Spirit, entonces estos son hijos de Dios. then those are children of God. Amén. La Biblia, como les dije anteriormente, no te va a conducir a pecar. The Bible won't lead you to sin. La corrección de Dios no te va a llevar a pecar. The discipline of God won't lead you to sin. El amor de Dios no te va a llevar a pecar. The love of God won't cause you to sin. La fidelidad de Dios no permitirá que tú te vayas a pecar. The faithfulness of God won't lead you to sin. Así que para ser hijo hay que dejar conducirse. So to be a child of God, you have to let yourself. Cuando buscamos el significado de conducir, When we look up the definition of being conduced, algunos de los sinónimos son regir y gobernar. some of the synonyms are to be governed. Así que la palabra te está diciendo, porque aquellos que son guiados, aquellos que son conducidos por mí, aquellos a los cuales yo rijo, aquellos a los cuales yo gobierno, So to those that are being governed, or to those that are being disciplined by God. quiere decir entonces que esos que se dejan gobernar de mi espíritu son llamados hijos de Dios. They are called the children of God. Y en hebreo la palabra son, cuando dice estos son hijos de Dios, esa palabra son significa concordar, coincidir. To coincide. Esa es la palabra son. That's what being is. That little word that is in front of estos son hijos de Dios. These are, that word are, está ahí en inglés. Esa palabra en hebreo, si la buscamos en hebreo, significa concordar. For all who are led by the Spirit of God are children. Are. So esa palabra are en hebreo significa concordar. So that word are means or translates to Concordar, coincidir. to coincide. Así que aquellos dice entonces la palabra que los que son guiados, que los que son conducidos, que a los que yo gobierno, que a los que yo rijo, a los que se dejan regir por mi espíritu, entonces estos concuerdan y coinciden con ser mis hijos. So being led by the Spirit, you're conceived to live and by the Spirit of God to live it out, and you're called the children of God. El problema es, hermanos, que cuando a nosotros nos llegue el momento, habrán sorpresa, porque cada uno de nosotros seremos conocidos como Él te conoció.
Cada uno de nosotros, cuando llegue nuestro momento de estar ante la presencia del Señor, All of us, when it comes to time to be in the presence of the Lord, cada uno será conocido como Él te conoció. all of us will be known how God knows us. Y la situación es que el conocimiento del Señor no es un conocimiento con limitaciones como el de usted y como el mío. And the knowledge of God is not like the knowledge of us humans. Porque Él escudriña y Él ve lo que hay en tu corazón, Él lo conoce todo. Because He looks at our heart. No es como en estos días que ahora en Facebook ponemos lo que nosotros queremos que los otros vean de nosotros. It's not how in these days we just put what we want on social media to show people only what we want to see. Y la gente los ve y dirán, ese es un tremendo varón, una tremenda sierva del Señor. And the people would say by looking on social media, oh, that person's definitely a child of God and whatnot. Pero en el momento que estemos ante la presencia del Señor, seremos conocidos como Él te conoce. But the moment we're in God's presence, we will be known by how God truly sees us. Así que habrán sorpresas en el cielo. So there will definitely be surprises when we're in heaven. Por esta razón es que debemos de todos los días pedirle a Dios no solo que nos muestre, sino que también que nos guíe. Que nos guíe, que nos comande, que nos rija, que nos gobierne, que nos conduzca. So this is why it's important for us to pray that the Holy Spirit leads us. Que nos comande, que nos rija, que nos gobierne. To sanctify us, to govern us, to lead us. Así que yo quiero aprovechar este momento para todos aquellos amigos que nos escuchan a través de la emisora radial, Radio Alfarero, y a través de YouTube, que este mensaje es para que entiendas que es necesario que le pidas a Dios que sea Él tu guía, que sea Él tu líder en tu vida, porque su liderato y su guianza te dará la certeza de que entonces eres hijo. Y si eres hijo de Dios, ya nunca más entonces seremos huérfanos. Así que yo quiero que entiendan eso a través de YouTube, a través de la emisora radial. Amigo que me escucha, si usted está escuchando este mensaje, es para que usted entienda que usted debe de ser guiado por el Espíritu de Dios. Y ya una vez guiado por el Espíritu de Dios, entonces usted tendrá la certeza de ser hijo de Dios. Amén. Así que entendamos que no todo el mundo es hijo de Dios. O sea, están los que son creación de Dios, como les dije ahorita, los participantes y los hijos. Así que en este momento de haber alguien que no sea hijo de Dios y sea creación, es un buen momento para que sea hijo de Dios en este segundo. Si hay alguien que es participante, pues entonces que examine y evalúe su ser y diga, esto es lo que me está deteniendo a mí y por eso estoy estancado en esta posición de ser participante. Si es que debe de perdonar a alguien, si alguien de su familia, si un familiar, si un amigo, si algo está sucediendo, si hay algún hábito, si hay algo que lo está deteniendo en el camino de llegar de participante a hijo, pues usted entonces sabe lo que tiene que hacer. Simplemente que se deje guiar por el Espíritu de Dios. Y aquellos que sean guiados por el Espíritu de Dios, entonces estos serán hijos de Dios. Amén. Así que mientras tengas a Cristo, entonces ya no será más solo la creación de Él, sino que también será hijo de Él. So if we are led by the Spirit of God, we are God's children, and we will never be abandoned. Amén. Así que hasta aquí el mensaje de esta mañana. Espero que se la hayan disfrutado. Hope you have enjoyed the message of today's morning. Solo yo quería que supiéramos que llegan momentos a nuestras vidas en donde el enemigo ataca con fuerza. There are days that the enemy attacks us with all he's got. El enemigo nos distrae en ocasiones también. The enemy distracts us in occasions as well. Y a veces empezamos a poner nuestra atención en cosas que sabemos que no le agradan a Dios. And we can be guilty of putting our attention to things that don't glorify God. Y en eso nos tenemos que incluir todos, porque no hay uno perfecto, solo perfecto hay uno. And we are all guilty of it because there's only one thing that's perfect, and that's God. Y yo quería traer esto para que reflexionemos, para que meditemos y para que sepamos bien cuál es nuestra posición. I
I wanted to bring this to y'all's attention so that we can have a self-reflection and to see where we are and where we need to be. And what, and what is our position. Y no no es para condenar este mensaje, no es para preocuparnos, sino para que sabiendo esto demos el paso que tengamos que dar. This message was not intended to cause us worry, but to encourage us to be where we need to be. Así que yo con esto los dejo, los amo mucho en el amor de Cristo, los amo, gracias por haberse dado cita aquí con Dios. So thank you for coming and hearing the message that was in store for us today. Se le da culto a Dios y no al hombre, y lo sabemos, y les quiero dar las gracias por haber asistido aquí, y quiero invitarlos, si hay alguien que necesita oración, si hay alguien que está... If anybody needs prayer, estamos aquí para eso, estamos aquí para conectarnos con el Señor. we're here for you and to connect with the Lord. Tenemos tiempo, todavía son las 2:15. We still have time. So, si usted necesita So if you need que oremos por usted, aquí estamos. any prayer, we are here for you. Si usted está pasando por alguna tribulación en su vida que lo está haciendo sentir que usted es huérfano, If you're going through any tribulations that make you feel like an orphan and you're alone, aquí eso se termina, podemos repararlo. today that ends, and we can rebuke that. Así que si hay alguien, si no hay nadie, nos paramos, oramos y nos despedimos. So if there's anybody, or if there's not anybody, then we can just stand up Gloria a and pray Dios. and go home. Te adoramos, Señor. ¿Quién me ayuda aquí con esta? Can someone help me here? Who will help me pray? Vamos a orar. Y yo quiero que toda la iglesia pase, porque los que habemos somos unos cuantos, y yo creo que no está de más que todos los que estamos aquí oremos por esta vida. No hay nada más precioso que cuando una vida reconoce que está en necesidad y que esa necesidad solo la puede suplir el Señor Jesucristo. Y yo quisiera que todos estemos aquí, todos oremos por nuestra hermana. We're all here for each other. Gloria a Dios.